Lo primero de todo, agradecer al Ministerio la invitación a organizar este acto y, en general, enhorabuena por la organización del foro, que está siendo súper interesante. Hoy en esta tarde, después de comer, vamos a hablar un poco de tecnología para la planificación urbana más integrada e inclusiva, y nos vamos a centrar en los gemelos digitales de la ciudad. Voy a hacer una pequeña introducción sobre este concepto. No sé si me podéis poner la presentación ya. Vale. Lo primero de todo, ¿para qué necesitamos la tecnología? Creo que todos nos hacemos un poco a la idea de lo que ha sido el pasado en el planeamiento urbano y un poco, aunque no nos lo creamos, esto todavía es una realidad que tenemos. Por otra parte, tenemos un mundo que ha cambiado y que cambia rapidísimamente, tenemos nuevos retos a los que tenemos que dar respuesta muy rápida. Nos lleva por delante una digitalización y un desarrollo tecnológico que además nos está permitiendo producir datos a una velocidad increíble y desarrollar sistemas que tienen capacidades analíticas que son exponenciales, ¿no? Cada vez más rápidas. Y entonces, ¿para qué necesitamos la tecnología, ¿no? Pues precisamente nos puede ayudar a abordar una cosa que es característica de las ciudades, que es esa complejidad, y nos puede ayudar a dar un enfoque integrado a nuestra intervención en la ciudad. Además, podemos pasar, con estos datos que tenemos y con las capacidades analíticas, podemos pasar de los análisis estáticos a unos análisis mucho más dinámicos, predictivos, multidimensionales. ¿Y con qué tecnologías? Pues en este, ciclo con el que abordamos la planificación urbana, podemos aplicar inteligencia artificial en análisis, en diagnóstico, con nuevas fuentes de datos como satélites, como el Internet de las cosas, sensores. En la visión y definición podemos aprovechar para modelizar, para hacer pruebas, qué pasaría si hago esta u otra medida, medir los impactos antes de tomar las decisiones, para ejecutar, ¿no? Implementar ese planeamiento, esa gestión urbana. También podemos aprovecharnos de cuadros de mando, visualizaciones avanzadas que nos permiten comprender mejor qué es lo que está pasando en la ciudad, y lo mismo para esa evaluación que es necesaria en todo el ciclo de planeamiento. El gemelo digital, que es de lo que vamos a hablar hoy, es una tecnología que nos permite integrar muchas de estas tecnologías. Se trata de una réplica virtual de la realidad urbana, un modelo 3D en el que se conectan los datos de fuentes muy diversas, de fuentes de datos estáticas, dinámicas, y se pueden hacer cálculos y modelizaciones sobre ella. Lo podemos aprovechar pues para diferentes aplicaciones. Para temas de transición energética y cambio climático, vemos aquí un ejemplo en la ciudad de Vitoria, donde podemos tener toda la información sobre los consumos energéticos, demandas, modelizar los cambios que se producen cuando rehabilitamos. Podemos hacer una evaluación de riesgos ante cambio climático. Podemos, por ejemplo, aquí en Donosti, pues medimos cuál iba a ser la afección de los edificios ante la esperada subida del mar. Podemos también, incluso en entornos históricos, incorporar esa visión desde el patrimonio y cómo mejorar la eficiencia energética teniendo en cuenta y sin destrozar, sus valores. Podemos enfocarnos en la accesibilidad urbana, ¿no? En esa tercera dimensión, la altura, que muchas veces ha estado ausente de la planificación. Este es el proyecto UrbanAge, en el que también está enmarcada esta ponencia, en el que estamos trabajando con las ciudades aquí presentes, con Santander, con Helsinki, para mejorar los entornos urbanos a las personas mayores, y en concreto nos hemos centrado en el reto de la accesibilidad. Luego Felipe entrará un poquito más en detalle. Y para todo esto tenemos 4 invitados. Por parte de la Comisión Europea tenemos a Andrea Halmos. Andrea Halmos trabaja como responsable de políticas de la Unidad de Tecnologías para Ciudades y Comunidades Inteligentes en la DG Connect. Su trabajo se centra en ayudar a las ciudades a aprovechar mejor los datos, a aplicar inteligencia artificial para cumplir sus objetivos medioambientales y climáticos, a proporcionar mejores servicios y a tomar decisiones mejor informadas. Además, trabaja fomentando esta nueva tecnología de los gemelos digitales y ayudando a las ciudades a implantarlas.
Tenemos también a Felipe Pérez Manso, que es concejal de Innovación, Contratación y Deportes del Ayuntamiento de Santander. Anteriormente desempeñó funciones de director general de Innovación, Contratación y Apoyo al Urbanismo y también tiene una amplia experiencia en el sector privado en la empresa SACIR. Y por último tenemos también a Timo Ruomaki de Forum Virium Helsinki, que es la oficina de innovación del Ayuntamiento de Helsinki. Timo es director de datos e IoT en Forum Virium Helsinki, trabaja en proyectos relacionados con ciudades inteligentes y, sobre todo, tiene experiencia en ingeniería eléctrica, sistemas de automatización de edificios, carga de vehículos eléctricos, proyectos de datos, software a gran escala. Y actualmente está muy centrado en temas relacionados con clima, con eficiencia energética, con interoperabilidad semántica, productos de datos y transformación digital. Y ahora sí, por último, tenemos con nosotros aquí en la sala a Lucía Alcíbar Arechuluaga, que es ingeniera técnica industrial con un MBA y es responsable de desarrollo de negocio en Incolan, que es una empresa referente a nivel estatal en relación a la prestación de servicios de información de redes. Su trabajo en Incolan consiste en identificar oportunidades para la evolución de la empresa, diseñar estrategias y gestiona proyectos relacionados con las últimas tendencias tecnológicas como blockchain, smart city, inteligencia artificial y machine learning. Bueno, vamos a dar paso en primer lugar a Andrea Halmos, que está conectada. Yes, thank you. I'm here. Thank you very much. Gracias, aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Y me gustaría compartir con ustedes algunas diapositivas. Si me lo permiten, ¿funciona bien todo, la traducción y todo? Bien, de hecho trabajo para la Comisión Europea en el área de tecnologías para ciudades inteligentes y comunidades inteligentes. Y es para mí un placer poder estar hablando en este evento y hacer énfasis un poco en lo que es el escenario europeo. Lo que me gustaría revisar con ustedes es el tipo de actividades que estamos realizando ahora con ciudades, tal como hemos oído en la presentación. Me centro mucho en los gemelos digitales, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, llevamos trabajando con las ciudades durante más de una década ya y hemos visto muchos proyectos de ciudades inteligentes con resultados muy prometedores y soluciones muy innovadoras, pero a menudo estaban confinadas a un ámbito único, es decir, se centraban en movilidad o eficiencia de energía o gestión de recursos. Y solo más recientemente estamos viendo proyectos que abarcan más de un ámbito. También hemos visto que estas soluciones digitales no se pueden escalar hacia arriba, los resultados se conservan en la ciudad, en una parte de la ciudad, pero es muy difícil crear, escalarlas a otras ciudades o en dentro del mismo país, o incluso en otros países de la Unión Europea, y con ello es difícil crear un mercado realmente florecedor de ciudades inteligentes. Y lo que hemos visto es que, a pesar de la disponibilidad de datos, actualmente las ciudades solamente utilizan un 12% de los datos a la hora de diseñar sus políticas. Entonces, para apoyar estas iniciativas de realmente aumentar la escala de las mejores prácticas de toda la Unión Europea, las ciudades y las comunidades han aportado han realizado un esfuerzo para encontrar soluciones, porque muchos de los estudios que hemos realizado identifican que, de hecho, la razón para la poca velocidad en este proceso de escalamiento es el hecho de que muchas ciudades no cuentan con plataformas digitales estandarizadas y por lo tanto les resulta muy difícil expandir los servicios a partir de estas plataformas, añadir a nuevos proveedores o añadir a nuevos agentes implicados. Entonces, ahora tenemos el proyecto Living in EU,
y el objetivo es reunir a ciudades, a Estados miembros, a regiones, para comprometerse a una transformación digital en el estilo europeo, es decir, llegar a plataformas y soluciones estandarizadas que garanticen los derechos digitales de los ciudadanos. Y es una comunidad muy interesante en la cual desarrollamos conjuntamente soluciones junto con las propias ciudades. Así que es un placer para nosotros que tenemos 17 signatarios y actualmente, pero también la Red Española de Ciudades Inteligentes. Así que les animamos a los demás a que lo comprueben. Está disponible en español esta declaración y si suscriben este documento les ayudamos. Esto también es una comunidad que colabora en la transformación digital y con ello a todo tipo de ciudades, tanto las más avanzadas como las menos avanzadas. Y hay varias que han avanzado mucho en su trabajo. Podemos ver que la próxima generación de ciudades inteligentes van a llegar a una nueva ciudad inteligente que se puede conseguir mediante los gemelos digitales locales. Esto realmente es una réplica digital de una zona, de una ciudad, de un barrio, de un distrito o de una ciudad completa, que permiten a los funcionarios, pero también a todas las partes implicadas, a comprender mejor las decisiones pasadas, la situación actual y también eventualmente predecir algunos de los escenarios futuros. Por supuesto, la forma en la que lo hacemos es un modelo bidimensional o tridimensional de la ciudad, pero también aliméntelo con datos en tiempo real que cada vez están más disponibles gracias a los sensores. Así que con estos datos y la integración de datos mediante plataformas podemos llegar a una mejor comprensión de la situación existente y tomar decisiones mucho mejor informadas y también ayudar a las administraciones municipales de formas mucho más naturales, es decir, consiguiendo más eficiencias operativas, ahorro de costes, una planificación urbana mucho mejor informada, y con la participación de los ciudadanos se pueden crear modelos y escenarios de qué es lo que ocurriría si se tomasen ciertas decisiones en la planificación urbanística. También hemos visto que algunos de estos gemelos se utilizan para decisiones más a corto plazo, de forma más reactivas, por ejemplo, la gestión gráfica o gestión de flujos de energía, pero algunos de ellos, especialmente cuando se unen con datos de ámbitos muy diferentes, pueden ayudarnos en decisiones estratégicas a más largo plazo, creando escenarios predictivos. Y esto es el poder de seguir adelante, es decir, reunir muchos ámbitos distintos que tradicionalmente en el pasado no estaban en contacto. Algunos estudios han mostrado realmente unas proyecciones impresionantes de cómo podrían los gemelos digitales contribuir a los objetivos del Green Deal, pero también una gestión de los recursos de los ciudadanos y a mejorar su calidad de vida. Bien, lo que hacemos en la comisión, por supuesto, analizamos ciudades, contamos con ciudades que ya están desarrollando o tienen previsto hacerlo, desarrollar estos gemelos digitales. Y sabemos que hay muchas ciudades interesadas en las posibilidades que ofreces, así que dentro de esta comunidad LIFIN EU, en las cuales las ciudades trabajan conjuntamente, pero también diseñan un marco de gobernanza dentro de la ciudad con organizaciones ciudadanas y también la red europea de laboratorios vivos, por ejemplo, muchos temas financieros, técnicos, legales, etcétera. Y para cada uno de ellos tenemos un cuerpo de información muy interesante que va a apoyar en la implantación de estos gemelos digitales. En lo que se refiere al trabajo técnicos, mecanismos de interoperabilidad mínima, que son protonormas para llegar realmente a un nivel mínimo de comunicación entre sistemas. El grupo está trabajando ya, por ejemplo, en cómo realizar compras justas o de forma ética, o cómo sentar las bases para la analítica de datos
En el grupo legal estamos interpretando la propuesta para la nueva ley de inteligencia artificial en educación y creación de capacidades. Estamos identificando actividades que ya están en marcha, que se pueden convertir en ciudades. Entonces podemos ver al alcalde de Barcelona lanzando un observatorio de inteligencia artificial para ciudades. Luego tenemos otro grupo, otro proyecto que es el de para regiones, que la idea es crear materiales de información para las ciudades sobre cómo empezar a implementar estos gemelos digitales. En la cumbre europea la Semana Europea de Regiones y Ciudades, vamos a discutir cómo pueden vamos a debatir cómo pueden crear las ciudades, capacidades para implementar. En nuestro trabajo, en el grupo de trabajo, trabajamos con indicadores digitales regionales y locales, en lo cual es a petición de las ciudades y las regiones, y con el apoyo del Comité de las Regiones vamos a empezar a desarrollar indicadores para entender mejor cuál es la puntuación, cuál es la situación relativa de cada ciudad y de cada región en comparación con las otras. Para concluir, va a haber algo de financiación disponible, básicamente para ayudar a las ciudades a crear un mecanismo de compartición de datos, data space, espacio de datos, donde pueden compartir datos relevantes en un entorno de confianza. También vamos a buscar datos para que las ciudades puedan adquirir plataformas que sean interoperativas, que cumplan estos mecanismos mínimos de interoperabilidad. Y también queremos crear como una caja de herramientas, un conjunto de herramientas para gemelos digitales locales, compuesto de soluciones técnicas reutilizables que las ciudades pueden adoptar de forma modular para ir adquiriendo funcionalidades básicas de una comunidad digital. Quizá hayan podido hablar de las nuevas iniciativa europea Bauhaus, que reúne a muchos actores para crear un entorno más estético, más participativo y más sostenible. Y aquí creemos que hay un papel para los gemelos digitales, y utilizando todo tipo de herramientas participativas como realidad aumentada, inteligencia artificial y otras herramientas que mejoren la participación. Y seguiremos apoyando nuestro apoyo a la comunidad Living in EU. Y quiero parar aquí, quiero llamar su atención sobre una publicación muy interesante, una publicación reciente del Parlamento Europeo, que habla del desarrollo urbanístico, y ahí también ahí pueden encontrar ejemplos muy interesantes sobre las herramientas digitales de gestión urbana. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por traernos a la Comisión Europea a Sevilla desde Bruselas. Como puedes ver, tenemos muchas cosas muy interesantes en marcha, y es un momento muy importante para para el desarrollo de los gemelos digitales, y tenemos apoyo de la Unión Europea para ayudar a las ciudades a conseguirlo. Vamos a ver con Felipe. Felipe, por favor, nos va a hablar de la experiencia de Santander. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Felipe Pérez, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Santander, y me gustaría agradecer la invitación para poder presentar la implicación de la ciudad de Santander en este proyecto de gemelos digitales. Les voy a presentar la apuesta que ha hecho Santander por la tecnología y los retos urbanos, así como una tecnología de las llamadas disruptivas, que es el gemelo digital, que puede ayudar a afrontar estos retos urbanos. En primer lugar, para situar el contexto, les haré una breve introducción de la estrategia de innovación que ha seguido Santander en los últimos años.
A continuación, los principales retos que tenemos en el planeamiento urbano a los que se enfrenta ahora mismo Santander, pues estamos ahora en una fase de redacción del nuevo Plan General. Y, por último, pues les hablaré del proyecto europeo de innovación UrbanAge, donde Santander participa con otros socios europeos, desarrollando pues, un gemelo digital para la ciudad. El Ayuntamiento, lógicamente, ha ido introduciendo innovaciones en sus servicios al ciudadano, pero es en 2010 cuando establece un punto de inflexión, apostando por el modelo de ciudad inteligente, de Smart City. Se implantan las iniciativas más punteras a nivel mundial y Santander se consigue colocar en un referente en estos aspectos de la Smart City. Fue en 2010 cuando Santander monta un plan estratégico 2010-2020, al que le continuó un plan director de innovación en el año 2012 y un plan estratégico de Santander Smart City en 2015. Es verdad que hemos acabado en este plan 2010-2020 y ahora pues, nos estamos centrando sobre todo en una planificación acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esa es nuestra guía ahora mismo. Como resumen de nuestra actividad en estos años, el Ayuntamiento de Santander ha participado en 26 proyectos europeos con 220 socios y más de 100 millones de euros de financiación europea. De todos estos proyectos que se han ido realizando con diversas temáticas, todas ellas muy diferentes debido a las distintas competencias que tiene el Ayuntamiento de Santander, pues han derivado en dos grandes proyectos de ciudad que me gustaría destacar, ¿no? Que son la plataforma Smart City y el proyecto Smart Citizen. La plataforma de ciudad Smart City es una plataforma en la que volcamos todos los datos de todos los sensores que tenemos en la ciudad, de muchos de los servicios de la ciudad, como pueden ser gestión de residuos, gestión del agua, iluminación urbana, tráfico o aparcamiento, que los lanzamos a la plataforma, los procesamos y les damos a los servicios municipales unos paneles de control e informes para que ellos puedan hacer el seguimiento de cada servicio. Es un proyecto que sigue creciendo, seguimos trabajando con nuevos servicios para poder ampliarlo pues, en Policía Municipal y otros servicios. También estamos ahora mismo desarrollando el proyecto Smart Citizen, que digamos que es ya el poner al ciudadano en el centro de la tecnología, ¿no? Hasta ahora estábamos recogiendo datos, analizando datos, pero quizá el ciudadano no llegaba a verlos, ¿no? Directamente. En este nuevo proyecto, que ya llevamos 1 año y medio trabajando en él, tiene un plazo de 3 años, pues la idea es cambiar la gestión municipal hacia el ciudadano. Tendremos, a partir de poco tiempo, una tarjeta ciudadana en la que englobará todos los servicios municipales, una aplicación única de ciudad, una plataforma de participación ciudadana en la que el ciudadano podrá conectarse con el ayuntamiento para participar en distintos procesos, como ya estamos trabajando, por ejemplo, en el del Plan General. Una comunicación mediante beacons en la que el ayuntamiento emitirá información a los ciudadanos que quieran, dependiendo del tema que quieran tener esa información. Y la parte quizá más tecnológica, una atención ciudadana multicanal y un CRM 360. Queremos coger todos los datos de la ciudad y analizarlos con Big Data tanto de flujos turísticos, movilidad, etcétera. A continuación, pues vamos a ver los principales retos urbanos que tenemos en Santander. Como os he comentado ahora, estamos en pleno desarrollo de un plan general y los principales retos urbanos que tiene la ciudad, pues
yo creo que son muy comunes en todas las ciudades, ¿no? Pues son la accesibilidad, la mejora del urbanismo, la oferta pública de actividades, la inclusividad y, en este caso de Santander, la orografía. La accesibilidad, pues las dificultades para el desplazamiento, tanto en gente mayor como en colectivos con necesidades especiales, son un elemento clave en el nuevo urbanismo. Cabe destacar pues la dependencia del transporte municipal, público y la necesidad de la atención, de una atención especial a la hora de ejecutar nuevas obras, ¿no? Entonces, la mejora del urbanismo es un reto importantísimo para la ciudadanía. Creo que tenemos que estudiar cuáles son las necesidades del ciudadano para adaptarles el urbanismo a ellos, no al revés, como se ha venido quizá haciendo hasta ahora. Y para eso debemos escuchar al ciudadano. Oferta pública de actividades, pues luego os hablaré del proyecto Urbanage, pero bueno, la gente envejece, la gente quiere ocio, necesita llenar horas del día. Y creo que en el planeamiento urbanístico es una parte importantísima, ¿no? El estudiar esa oferta pública de actividades para el ciudadano. En la inclusividad no, desde el punto de vista de las zonas de miedo, ¿no? Ahora mismo siempre se ha relacionado con una política de género, pero es verdad que ahora estamos evolucionando y se está ampliando su definición de estas zonas de miedo, que creo que también tienen que estar en los retos urbanos de la ciudad. Y la orografía, pues bueno, pues en el caso de Santander es una ciudad muy abrupta en la que la orografía es fundamental para su movilidad urbana. Se han ido instalando infraestructuras de movilidad vertical a lo largo de toda la ciudad, con muy buena acogida, sobre todo por la gente mayor, ¿no? Pero es verdad que ahora quizá toca ya afinar. Hemos ido poniéndolo en zonas en las que eran muy claras y muy fáciles de detectar, pero quizá ahora tenemos que analizar para estudiarlo bien y no fallar a la hora del diseño. ¿Cómo abordar estos retos urbanos? Pues bueno, yo creo que fundamentalmente con la participación ciudadana, ¿no? Escuchar al ciudadano, que es el que usa la ciudad, creo que es la primera labor que tiene el ayuntamiento en este caso para que ese reto urbano superarlo correctamente. Luego, la ampliación de conocimientos técnicos por parte de los trabajadores municipales. Ellos conocen los servicios, conocen la situación y es muy importante también poder escucharles. Y la acción coordinada entre los diferentes servicios municipales. Quizá es un aspecto que no tenemos tan en cuenta, pero es verdad que a veces los ayuntamientos son pequeños ayuntamientos en cada servicio y la conexión entre ellos tiene que ser fundamental. Para eso, por ejemplo, la plataforma Smart City, pues creemos que es una de las llaves que nos podrá hacer corregir y coordinar estas actividades. Urbanage es el proyecto del que venimos hoy a hablar. Es un proyecto de un gemelo digital para tener en cuenta a la gente mayor, ¿no? a nuestros mayores. Santander pues ha apostado por el impulso y la mejora de los servicios y de la calidad de vida y pues actualmente junto a Tecnalia desarrollamos un gemelo digital que adapte la ciudad a esas necesidades de las personas mayores. Santander tiene un porcentaje de población mayor superior a la media regional y a la media nacional. Y esto pues se va encima acentuando en los próximos años, ¿no? Con lo cual creo que esa demanda de servicios de las personas mayores en una planificación futura, de un plan general, creo que es fundamental y creo que esta herramienta nos va a permitir trabajar con antelación en ello.
bueno, como datos generales del proyecto UrbanAge, es un programa de H2020 con un presupuesto total de 3,7 millones de euros, que se inició en febrero de 2021 y tiene una duración de 36 meses. Somos 12 socios de 6 países europeos con capacidades complementarias y en el que se van a implantar en 3 pilotos, ¿no? Uno en la ciudad de Helsinki, otro en Flandes y otro en Santander. UrbanAge tiene pues, como objetivo pues, evaluar los posibles beneficios, riesgos e impactos de utilizar herramientas para la toma de decisiones. En este caso, pues, en Santander, pues será con un gemelo digital. Se va a desarrollar un sistema que integra pues el Big Data, los algoritmos de inteligencia artificial, análisis geoespacial y gemelo digital. Pues los objetivos de Santander en este proyecto piloto pues los hemos puesto pues en 2 plazos, ¿no? Uno a corto plazo, en el que se planificarán rutas amigables para fomentar las actividades cotidianas de nuestros mayores. Es importante pues el mantenimiento preventivo de la movilización vertical, centrarse en los problemas de accesibilidad, pues transformar la ciudad y las instalaciones para mejorar su movilidad, ¿no? Eso es un objetivo a corto plazo. A largo plazo, pues desarrollar barrios amigables y estudiar los equipamientos y servicios necesarios para que esos barrios sean así. Para ello, pues simularemos distintas opciones antes de tomar la decisión, analizando los beneficios y las desventajas para tomar una decisión adecuada. Esto gracias al modelo, al gemelo digital, podremos hacerlo previamente. Porque bueno, pues el gemelo digital no deja de ser pues un modelo 3D, pero con vida, ¿no? Le vamos a dar datos, le vamos a proporcionar datos y eso nos va a permitir ver cómo funciona. ¿Cómo vamos a atacar desde Santander este modelo, ¿no? este gemelo digital? Pues en principio partiendo del GIS municipal que dispone la ciudad y con la plataforma Smart City, que es donde tenemos todos esos datos, pues se levantará un modelo 3D y se alimentará. Esa creación de un gemelo digital creemos que es la mejor solución para la toma de las mejores decisiones en ese plan general que estamos trabajando y creo que es un buen ejemplo para copiar en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Yo destacaría además que la suerte de que al mismo tiempo se esté comenzando a revisar ese plan general va a permitir muchas sinergias con este proyecto y un impacto real, ¿no? Que muchas veces es difícil de alcanzar. Vamos a dar paso ahora a Timo, de Forum Virium Helsinki, que nos va a introducir un poco en los avances que ha hecho la ciudad de Helsinki en cuanto a innovación, que es un referente europeo y también participa en el proyecto UrbanAge. Hello, Timo. Thank you for being there. Gracias y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá pudiese asistir, pero en fin, son las cosas. Bien, hoy quisiera presentarles un par de cosas acerca de la labor de Helsinki. Espero que puedan ver las diapositivas que tenga desde allí. ¿Sí? Yo aquí no veo nada. Timo. Puedo compartirlo desde aquí también. ¿Ve su diapositiva, Timo? ¿No?
No, ahora sí, no, ahora lo veo, sí, ahora funcionará. Bien, gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Forum Videum es una empresa, pero somos una corporación municipal de la capital, cosa que nos da cierta flexibilidad, pero a la vez nos separa un poquito de los sistemas productivos de la ciudad, con lo que disponemos de mayor libertad para la innovación y para estudiar ese tipo de visiones y la clase de objetivo final a la hora de desarrollar proyectos como gemelos digitales. Actualmente estamos participando en más de 25 proyectos con 60 especialistas y otros programas similares. Nos separamos en 3 programas temáticos. En Forum Videum tenemos el programa para la movilidad inteligente, Smart City, ciudad inteligentes, y data y el Internet de las cosas. En el caso de Smart City estamos estudiando el tema de cómo se introduce la información, los datos y la participación. Y datos e información de las cosas trata principalmente de las plataformas urbanas y los proyectos o programas de gemelo digital. Participamos activamente también en la financiación de innovación de la Unión Europea. En cuanto a los antecedentes del gemelo digital, en Helsinki llevamos ya 4 años de antecedentes. De hecho, empezamos ya trabajando en el 94 con imágenes simuladas del aspecto que podría tener. Pero el caso es que llevamos 4 décadas, perdón, que ya había dicho Timo, con lo que vamos a cumplir nuestro 40º cumpleaños próximamente. Ya contamos con un modelo en 3 dimensiones. Estamos intentando mejorar la realidad de esas imágenes que describen posibles o escenarios potenciales respecto del posible aspecto final. Luego también estamos trabajando sobre el aspecto semántico, que se trata más bien de lo que hay por dentro, por así decirlo, más que por fuera. Aparte de la industria, y volviendo al tema del programa de digitación gemelo digital, esto no es realmente una máquina, pero bien, el caso es que utilizando este abordaje hemos podido definir distintos escenarios. Pero claro, una ciudad no es una fábrica. Entonces, ¿en qué difieren? Pues difieren principalmente respecto del sentido, en el sentido social. Y esto lo dividimos en 3 pilares. Describimos, por supuesto, el aspecto físico, pero cuando lo hacemos implicamos a los operarios, los funcionarios, como una parte activa de la organización. Y esto siempre es muy importante tener en cuenta cuando se desarrollan este tipo de sistemas. Es decir, no percibir a la ciudad como un objetivo final o misión, sino como una parte activa que participa en el programa o el proyecto. La idea de Smart City Digital Twin es que se puede utilizar una y otra vez y aplicar y extender a otras ciudades. Es decir, no trata tan solo de presentar un solo escenario que es peculiar y único a una sola ciudad. Empezamos trabajando en este proyecto en 1984, creando el primer modelo informático, pero claro, incluso antes ya se había estado trabajando en esto. El proceso empieza con la digitalización.
tratamiento de esos datos que es capaz de facilitar simulacros y después adaptándolo a los datos que producen los sensores y posteriormente entendiendo ese proceso para poder hacer otras proyecciones futuras. Y debido a ello, desde el punto de vista de la ciudad, sería muy bonito si pudiéramos contar con elaborar un presupuesto y entregarle un paquete a una ciudad y que trabajaran con ello ese presupuesto. Pero no es tan fácil. No hay ni un solo departamento que pueda abordar todas las especialidades y conocimientos necesarios. Solo comentarles de que no se trata exclusivamente de la visualización en 3 dimensiones, que es un proceso de poder visualizar los elementos físicos, pero sino también de poder acceder e integrar los datos en una forma en que los datos se puedan utilizar en el contexto correcto. Posteriormente, ya pues empezamos a trabajar en la integración. Por ejemplo, aquí a la derecha te puedes visualizar o observar cuánta superficie hay de acerado o pavimentación en una ciudad, cuánta superficie de zona verde, cuántas personas viven y en qué edificios. Es decir, que podemos crear este tipo de herramienta analítica y basado en ello, pues mejorar y crear mejores políticas, o al menos así esperamos. Y finalmente hay una metodología que empezó en la Universidad de Finlandia llamado SoftGIS, y eso ya ha existido durante el último par de años. En la ciudad hemos utilizado ya programas como Maptioner durante bastante tiempo. El problema es que utilizan varias distintas plataformas y parece que el sistema o los datos no son compatibles, con lo que hemos tenido que realizar varios estudios en la ciudad para conseguir y mejorar nuestro conocimiento, puesto que el objetivo final es de combinar todos estos programas y fuentes de información en uno solo para saber, por ejemplo, de cómo podemos o se puede crear el servicio o sistema de transporte público. Es decir, trata de compaginar y combinarlo todo. Último comentario. En el Japón hay un programa interesante en donde han estado creando otras herramientas similares para la ordenación urbana. Entonces, existen otras herramientas similares en otros sitios que se pueden utilizar, de hecho, para la validación de los nuestros y así sucesivamente. En principio hemos estado centrándonos en los edificios y el aspecto que pueden tener los edificios cuando trabajamos en 3 dimensiones, pero ahora vamos a trabajar con personas y cómo se vive en una ciudad. Solo comentaros de que estamos, por supuesto, participando en el proyecto Urban Age y que entendemos que así todos juntos podemos aportar algo nuevo. Gracias a todos luego tengo también otras fotografías y diapositivas que lo podemos mirar después si quieren. Muchísimas gracias, Timo, por aportar esa perspectiva desde el norte de Europa y a traerla aquí a Sevilla. Esta primera ronda de intervenciones con Lucía de Incolan, que nos va a hablar sobre una experiencia concreta. Gracias, Lucía. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Ministerio y a Tecnalia la oportunidad que nos han dado de presentar este proyecto en este foro.
Lo primero voy a explicar qué es Incolan. Incolan es una agrupación sin ánimo de lucro que está formada por la mayor parte de los operadores públicos de este país. La función de Incolan es suministrar a través de nuestro portal toda la información de agua, gas, electricidad, comunicaciones que pueda haber en suelo público, de tal manera que cuando alguien quiera actuar en nuestras calles, en nuestra ciudad, pueda obtener de una manera fácil, eficaz y rápida la mayor información disponible. Como podéis poder ver en esta imagen, algunos de los operadores que están actualmente en Incolan. Incolan ha desarrollado, junto con Tecnalia, nuestros socios, la Universidad del País Vasco y dos ciudades referentes, un piloto de Smart City incorporando las redes de nuestros operadores como valor diferencial del mismo, ¿no? El gemelo digital de Incolan nace como el nexo de unión entre el gemelo digital de las operadoras, que está orientado a la gestión de su red, y el gemelo digital de las ciudades, que está orientado a la planificación urbana y a la gestión de la propia ciudad. El piloto que hemos desarrollado en Bilbao y Zaragoza, en dos pequeñas zonas de ambas ciudades, permite enlazar la información de las redes de distribución con una visión en 3D del modelo de la ciudad. Esto nos permite visualizar distintos indicadores, nos ha permitido también hacer una simulación de conexión de datos en tiempo real y establecer una conexión entre el edificio y los elementos de red. En estas imágenes podéis ver un poquito, ¿no?, cómo sería ese visor y cómo está modelada la ciudad y la red. Esta es una imagen que explica qué podemos hacer con el visor. Tenemos, por un lado, la información de todas las capas de servicios públicos. Podemos activar y desactivar esas capas, incluso podemos trabajar con los distintos elementos, de tal manera que podemos ver todo el abastecimiento o toda la electricidad, o si queremos ver el detalle de un elemento, pues podríamos activarlo o desactivarlo. Lo importante de este proyecto también ha sido que hemos podido aportar otra serie de datos, es la conexión entre esa información público-privada, ¿no? Podemos, si pinchamos en un edificio, podemos ver pues, el año de construcción, el número de plantas, número de viviendas, habitantes, y le hemos dotado también de los datos de consumos mensuales estimados. Incluso podemos mostrar, pues, como veis en la gráfica, cómo ha sido la evolución en ese edificio del consumo anual. ¿Cuál es la clave de este gemelo que hemos desarrollado? Pues es la puesta en valor del dato de redes para los servicios de la Smart City. También el hecho de incorporar el dato y de tener el dato georreferenciado. Nos ha permitido contextualizar esa información mediante la combinación de la información pública y privada, como hemos visto antes, con indicadores que hemos obtenido de la ciudad, del catastro, de otros valores y con otros datos que aportan nuestros operadores. Hemos empleado diferentes tecnologías. Tecnología de información geográfica, analítica de datos, Internet de las cosas y el empleo también de diferentes formatos innovadores de visualización que le permiten al usuario pues, entender esa información. Por ejemplo, pues, el visor de 3D o distintos cuadros de mando que hemos desarrollado con Power BI. Desde Incolan y junto con Tecnalia entendemos que las tecnologías de los gemelos digitales todavía tienen mucho potencial y mucho camino por recorrer. Hemos hecho una tormenta de ideas de posibles usos de estos gemelos digitales. Por ejemplo, podríamos utilizarlo en el entorno del desarrollo urbano para minimizar el número de afecciones y intentar coordinar las obras que se realizan en una ciudad. Podríamos también utilizarlo para fomentar la colaboración entre los mantenimientos de redes y esa colaboración público-privada entre la ciudad y nuestros operadores. E incluso podríamos utilizarlo para prever los riesgos asociados al cambio climático. Una de las ideas que surgió es en la ciudad de Zaragoza, que normalmente el Ebro se desborda, pues ver el impacto que podía tener en las subestaciones que están bajo cota de lo que es el río. Eso permitiría a la ciudad y a los operadores pues, intentar organizar acciones para minimizar ese impacto. Yo os animo a que si queréis más información o si tenéis cualquier duda, tanto sobre Incolan o sobre el gemelo que hemos desarrollado, pues que os pongáis en contacto con nosotros. Agradeceros vuestra atención. Gracias.
Muchísimas gracias, Lucía, por esta interesante visión. Yo creo que además, como has dicho, los datos de los que disponéis tienen un abanico de posibilidades inmenso para las ciudades y ojalá se vayan poniendo en uso. Bueno, pues después de haber un poco visto, ¿no?, las diferentes experiencias, perspectivas desde la Comisión Europea, desde ciudades como en España como Santander, en el norte de Europa, desde el ámbito privado, hemos visto las posibilidades, ¿no?, las oportunidades que existen. Pero claro, también nos enfrentamos a determinados retos y barreras para llegar a hacer un uso, una aplicación de estas tecnologías en la ciudad. Entonces, bueno, a mí me gustaría que cada uno de los invitados compartierais con nosotros vuestra reflexión, ¿no?, sobre cuáles serían esos principales retos para utilizar esta tecnología y para darle un uso para la mejora de la ciudad, la planificación. Entonces, si os parece, podemos seguir el mismo orden y intervendrá entonces Andrea la primera. Andrea, please. Thank you for all the interesting presentations. Gracias por todas las presentaciones y ponencias tan interesantes, en donde evidentemente existen varias oportunidades, pero a efectos de desafíos. Y yo creo que los clasificaría en 3 categorías, probablemente más. Percibo unos retos muy claros respecto de la necesidad de contar con los datos correctos y necesarios y buena calidad de datos y acceso a esos datos, que realmente es sobre lo que pende todo lo del tema de género digital. Quizás también podríamos estudiar más de cerca cómo pueden las ciudades acceder a esos datos que no siempre puedan estar tan fácilmente disponibles, sino que puedan provenir de agentes privados particulares, para el cual estamos intentando crear un espacio de intercambio de datos, pero que también se podía crear a nivel de la Unión Europea. Así que, por un lado, tenemos la disponibilidad de los datos. En segundo lugar, bueno, en la presentación de Timo, en ese contexto fue muy agradable ver cómo han estado avanzando en Helsinki, por ejemplo, el gemelo digital, y entiendo que cuanto más avanzamos, más herramientas sofisticadas necesitamos tener para poder trabajar a tiempo real, pero también para crear más sistemas más complejos que ayuden a decisiones, digamos, sistémicas que requieran de todo tipo de datos, con lo que efectivamente necesitaremos contar con algoritmos más complejos. Y claro, yo creo que esto es una de las partes de mayor importancia, y es la construcción de capacidad. Y cuando hablo de la construcción de capacidad a nivel del funcionario, no solo es a nivel del funcionario, es una nueva forma de trabajar, una forma de trabajar transversalmente, conseguir datos de los distintos dominios, el cambiar los flujos de trabajo, ya que es una forma completamente nueva de visualizar las cosas. Entonces, yo diría que la tecnología de datos y construcción de capacidad realmente en mayúsculas son cosas que tendremos que estudiar más de cerca para llegar a donde queremos llegar. Muchísimas gracias, Andrea. Agradecer a todos los ponentes, porque hoy hemos aprendido muchas cosas que seguro que podremos aplicar en nuestras ciudades, ¿no? En referencia a Santander, quizás, pues como os he contado anteriormente, con la plataforma Smart City o con el proyecto Smart Citizen vamos a disponer de muchísimos datos, pero quizá uno de los retos que tenemos es esos formatos muchas veces no son reutilizables, no están bien estructurados, y creo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia en que esos datos van a alimentar ese modelo digital,
creo que tenemos que estructurar mucho los datos, ¿no? Una cosa es tenerlos, pero hay que canalizarlos bien. Por otro lado, la barrera tecnológica, ¿no? La barrera digital. Todavía hay una generación que por lo menos en España y en Santander, pues le cuesta llegar a las herramientas modernas y quizás tenemos que hacer convivir esas herramientas con canales canales digitales más tradicionales, ¿no? Por lo menos quizá en estos primeros años. Otro de los problemas que yo creo que hemos hablado anteriormente también es la compartimentación de los distintos servicios municipales. Tenemos que conseguir coordinarles. Para eso sí que están apareciendo nuevas herramientas. La plataforma Smart City creo que es una de ellas en la que tenemos que apostar para que todos estén integrados y todos compartan los datos y no sean pequeños reinos cada parte del ayuntamiento. Y bueno, pues proporcionar también herramientas útiles a los ciudadanos, ¿no? Nosotros en el proyecto Smart Citizen tenemos ese proyecto de una plataforma de atención ciudadana multicanal en el que creo que es fundamental para llegar a todos los ámbitos de la sociedad santanderina. Y bueno, y por último, pues más que un reto, quizá una oportunidad, ¿no? El proyecto Urban Age está coincidiendo en el caso de Santander, como hemos comentado antes, con el nuevo Plan General de Ordenación, y creo que este gemelo digital puede ser de gran valor para ese desarrollo. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Timo, would you like to share your thoughts on for this digital twin in urban planning? Yes, thank you. I can, of course, share the comments from the earlier speakers that especially the access to the data is quite an issue. But it is also an issue that needs to be tackled anyway, whether it is because of digital twin or some other systems, because we just need to have a better view on what is happening in the city. In the city of Helsinki, we at the moment have about 950 ICT systems, and many of them are getting quite old. So it is of course if the system de TIC, y si el sistema, y muchos están ya anticuados, y por supuesto con sistemas tan antiguos es muy difícil de integrar. Pero esto nos lleva también a la segunda cuestión que ya comparto con el colega de Santander. Cuando introducimos nuevos ámbitos o nuevos dominios o nuevas áreas de negocio, todas las ciudades han iniciado el programa de gemelos digitales de la misma forma, porque todos tenemos información sobre los edificios, desde la parte organizativa, esas partes. Los edificios son parte del catastro porque existe una catalogización perfecta, pero entonces la información energética puede asociarse a un elemento catastral, pero por ejemplo vamos con transportes, modelos basados en las calles y el impacto del transporte, cuál es el impacto ambiental, es decir, la contaminación, el ruido que ven los sistemas, y luego analizar cuáles son las partes implicadas en la ciudad. Sabemos que tenemos que empezar a contratar a expertos externos a las organizaciones, y esos procesos son mucho más complejos que cuando tenemos a una única persona, una sola parte implicada. Y tenemos también el papel de los proyectos de innovación, que tenemos este paraguas en distintas actividades, y crear algo más grande que se sale del foco de los especialistas, porque ellos encima ya tienen su trabajo que tenemos que hacer, que tienen que solucionar, pero cuando hablamos de un cuadro más amplio, entonces necesitamos ayuda adicional, y por supuesto comparar las experiencias con las otras ciudades, como la de Santander, es muy importante para nosotros, pero sí, creo que estos son los más importantes. Muchas gracias, Timo. Sobre
creo que ya ha salido el reto, es el dato. Está claro que principalmente nos encontramos con que la información, el dato no está o bien digitalizado, no está, como ha dicho Felipe, estandarizado, con lo cual también es muy difícil a la hora de compartirlo con otros sistemas el cruzar esa información. También nos encontramos, sobre todo en el caso de las redes, pues que son redes antiguas, es un poco lo que has indicado tú al principio de la ponencia. Son redes que están construidas hace muchos años, que están construidas de aquella manera, que han ido evolucionando un poco con la ciudad y que no se tiene una información de calidad de esas redes. Y también pues, nos puede pasar que el dato tampoco está compartido, que es un poco lo que ha comentado Felipe, ¿no? Entre la misma ciudad. Los datos están en distintos sistemas y bueno, pues están en distintas áreas, y juntar esa información y hacerla disponible a todas las áreas yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, como hemos tenido que empezar un poquito más tarde, queríamos, aunque fuera tener 5 minutos, por si alguien del público quiere formular alguna pregunta. Hay un micrófono por ahí. Ahora no sé dónde está el micrófono, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Mira, por aquí tenemos alguna. Hola. Sí, buenas tardes. Yo soy Jordi Peris, de la ciudad de Valencia. Nada, primero agradeceros vuestras presentaciones porque me han parecido brillantes todas ellas, y también agradeceros la propia organización y configuración de la mesa, porque lo que me ha ido pasando es que las dudas que me surgían en una de las presentaciones se me resolvían en la presentación siguiente, ¿no? Lo cual yo creo que también dice mucho del planteamiento así más de lo global, de lo conceptual, a lo estratégico y luego a las experiencias concretas, ¿no? Yo, a ver, un par de dudas muy puntuales. La primera hace referencia... A ver, nosotros en Valencia estamos trabajando en un gemelo digital, pero focalizado en el ámbito de la movilidad. Claro, o sea, la lógica ahí me parece clara, porque, bueno, pues cuando tú tomas una medida en pues una determinada vía pública, no sé, reduces un carril, amplías una acera, recuperas espacio público, lo que sea, entiendo que es relativamente factible prever digitalmente cómo eso va a reconfigurar los flujos y cómo va a influir eso, pues no sé, en determinadas cosas de movilidad, efectos en congestión, efectos en calidad del aire, en fin, los objetivos que tú te plantees, ¿no? Pero por lo que he visto aquí en vuestro planteamiento, el gemelo digital se plantea desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más integral, ¿no? Y precisamente eso es lo que me ha parecido extraordinariamente interesante, ¿no? de la presentación que habéis hecho. Y ahí me parece muy acertada el comentario de Timo, o sea, que no podemos considerar que una ciudad es como una factoría. O sea, que lo que estamos tratando de modelizar es algo totalmente diferente, que incorpora la parte social, de comportamiento, etcétera. Entonces, os quería preguntar por eso, o sea, por esa dimensión, ¿no? ¿De qué manera en la práctica, digamos, se evalúa el posible efecto sobre, digamos, la aceptación o no, o el rechazo, por ejemplo, que puede tener una medida por parte de la ciudadanía, y o sea, luego eso cómo se reintegra en el... o sea, primero la valoración de eso y luego cómo eso se incorpora a un gemelo digital a tratar de prever cuál podría ser el efecto de determinadas medidas, ¿no? Esa parte más de behavior, ¿no? De comportamiento y tal, cómo se considera. Y luego una preguntita muy concreta sobre el tema de la disponibilidad de datos de las redes de distribución, ¿no? Los datos esos, por ejemplo, de consumos por edificios, eso imagino que serán suministrados por las redes de distribución, pero ¿esto cómo lo articuláis? ¿A través de convenios con las distribuidoras? Porque nosotros es algo que también en la ciudad de Valencia estamos trabajando, pero no. O sea, ¿cómo se obtiene ese dato, eso de consumo estimado por bloques, ¿no? De energía, en este caso, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. La primera creo que era abierta a todos, así que cualquiera que queráis, no sé si Andrea quizá quiere, o Timo, que ha sido interpelado por la pregunta. Timo,
Right. Bien, muchas gracias. En lo que se refiere a cómo incorporar el aspecto social y la respuesta de los ciudadanos, hemos trabajando con modelos de datos, de Big Data, que hay formas de abordar esta cuestión, por ejemplo, GDPR1, pero también cómo implicar los datos personales en las plataformas públicas de forma que puedan utilizarse. Y si pensamos en el caso de la energía, por ejemplo, cuando tenemos contadores de energía de los edificios o de los bloques o de cada piso, necesitamos el consentimiento, la autorización del dueño, pero sería importante tener ese tipo de servicios, porque entonces sí podíamos tener en cuenta los ejemplos, tenemos los datos de comportamiento personal, y entonces, pero eso es lo que nos permite también dar consejos sobre cómo mejorar el consumo energético y también explicar qué es lo que se hace exactamente con los datos. Esta transparencia es necesaria cuando analizamos el aspecto social, y en el transporte probablemente exista la misma cuestión, que si estamos interesados en, por ejemplo, cómo se desplaza la ciudad, de dónde van y a dónde van, y cómo hacen el itinerario y cuánto tardan en llegar por la mañana. Esto también está protegido, está dentro de la protección de datos personales, pero hace que de alguna forma crear servicios que animasen a los ciudadanos a compartir sus propios datos. Y eso es lo que tiene que volverlo My Data. Es decir, hay que hacer un esfuerzo de crear un modelo de incorporar estos datos. Pero, por supuesto, el consentimiento de las personas es importante a la hora de coordinar esto. Gracias, Timo. No vemos a Andrea. No sé si Andrea quiere añadir algo. Sí, muchas gracias por todas esas preguntas. Creo que realmente lo que nos es transmitiendo es cómo diseñar un gemelo digital real. Bueno, hay distintos niveles de sofisticación. Algunos pueden considerar quizá, por ejemplo, un modelo en 3D o de panel de control, pero por supuesto no podemos recorrer todo el proceso de sofisticación en todos los casos. Idealmente podríamos entender el comportamiento de las personas y no solo qué cosas ocurren, sino por qué ocurren. Creo que muy pocos ejemplos que yo conozca al respecto, pero conozco el caso de Rotterdam, que están buscando cómo identificar el caso de los ciudadanos y qué es lo que sería una comunidad digital, y cómo yo como ciudadano podría tener un gemelo digital dentro del Consejo, dentro de este gemelo digital, pero quizá habría que desarrollar algoritmos para ayudarnos a entender, es decir, por qué vuela un pájaro en bandada y por qué a veces hay un atasco en un sitio donde no se esperaría. Creemos que con la sofisticación y la investigación la utilización de algoritmos sofisticados de inteligencia artificial será más posible, pero estoy de acuerdo, cada vez que se utilicen datos personales tenemos que tener una preocupación profunda sobre la privacidad y la utilización de los datos basados en el consentimiento, porque si no pondríamos en riesgo toda la credibilidad y la aceptación de los ciudadanos. Estoy encantada de saber que Valencia está intentando desarrollar un gemelo digital. Hemos tenido casos interesantes que estoy siguiendo, y me gustaría simplemente mencionar que cuando preguntabas sobre ejemplos de cómo acceder, por ejemplo, consumos de redes o las empresas de distribución, cómo conseguir que las empresas de distribución de energía o de consumos, y tuvimos varios
tuvimos varias reuniones, varios talleres con empresas, sobre todo en temas sobre todo centrados en la gobernanza, es decir, cómo llegar a un acuerdo que sea una situación beneficiosa para ambos, tanto para el proveedor de los datos como para las ciudades. Y creemos que dentro del contexto de Data Space esto se va a analizar en profundidad. Muchas gracias, Andrea. A la pregunta que habéis hecho desde Valencia. Esa parte social en UrbanAge, que la estamos trabajando conjuntamente con Helsinki, con Santander, tiene que estar incorporada desde la concepción del gemelo, ¿no? Y el para qué. Entonces, estamos en este caso haciendo talleres con personas mayores, por una parte, y con funcionarios y técnicos municipales, por otra, porque creemos que incorporando esa visión, ¿no?, de qué tipo de problemas queremos atacar o queremos abordar con el gemelo digital, también es una manera de construir una tecnología más cercana, ¿no? Y además también hacemos talleres conjuntamente y ahí pues el ciudadano pide desde sus necesidades, el técnico entiende y además bueno, pues también puede exponer sus dificultades y hay ¿no?, como una confluencia, y todo eso hace, yo creo, que la tecnología tenga un propósito más cercano. Y luego, además, ayuda a tomar decisiones sobre los problemas que hay importantes, ¿no? Entonces, yo creo que todo, bueno, ya por un poco cerrar, si no hay ninguna otra pregunta, en realidad lo que hemos visto es que la tecnología por sí no nos va a solucionar los problemas tan complejos que tenemos en las ciudades si no somos realmente capaces de aprovechar el potencial que tiene, por ejemplo, para la visión integrada, ¿no? Y con un propósito muy claro, pero que tiene que ese propósito venir determinado por las necesidades de la ciudad y no impuesto, digamos, desde las posibilidades de la tecnología. Entonces, esta manera de trabajar con la tecnología creo que puede hacer, ¿no?, que algunas barreras mentales sobre la Smart City, ¿no?, todos esos cacharritos que hay que a mí no me sirven para nada, los vayamos superando, ¿no?, porque realmente tiene un potencial que nos puede ayudar a hacer mejores ciudades, a tomar decisiones más informadas y bueno, yo creo que hemos visto ejemplos de sobra hoy. Y bueno, por último, agradecer muchísimo a los ponentes su participación. La verdad es que para mí ha sido un gusto y un placer teneros aquí, representando tantas escalas diferentes y tantas visiones, ¿no?, desde Europa, desde aquí, desde España, desde lo público, desde lo privado. Y, bueno, agradecer también la participación del público y, bueno, pues esperamos encontraros en este trabajo que estamos realizando. Muchas gracias. Bye, bye, Timo. Bye, bye, Andrea. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye, bye.